Sudamérica tiene el sueño de ser sede del Mundial de 2030. Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay acordaron presentar su candidatura, como siempre buscando usar el peso de la historia como un aliciente a su favor, para que en su centenario la Copa vuelva al lugar donde todo comenzó. Y si dicha situación se diera, ¿cuáles serían las sedes donde se celebrarían los partidos de una competencia tan importante? Cuando todos sabemos que, exceptuando Brasil, la infraestructura de la Liga de Sudamérica es paupérrima y da pena. Y la verdad es que a FIFA no creo que le interese mucho hacer un mundial en un lugar donde no se cumple con los requisitos mínimos de infraestructura, solamente por la nostalgia o porque los argentinos o los uruguayos creen merecerlo porque el primer mundial se jugó allí. O porque, como ya sabemos, los argentinos creen que pueden cubrir todas sus carencias solo con pasión. Bien, dicho eso, aquí muestro los requisitos que se necesitan para poder llevar a cabo un mundial. Según el proceso de la FIFA, el 70% de la selección de candidaturas depende de la infraestructura, mientras que el 30% restante depende de los ingresos y gastos. Y cuando hablamos de infraestructura no hablamos de cualquier cosa. Para el Mundial de 2026 la FIFA exigió una capacidad mínima en los estadios de 40.000 aficionados. Y esto es solo para los partidos de fase de grupos hasta cuartos de final. Capacidad de 60.000 aficionados para las semifinales y de 80.000 aficionados para el partido inaugural y la final. Y aunado a eso, la FIFA también exige al candidato contar con mínimo 14 estadios para la celebración del torneo. Mencionados los detalles, vamos a hacer un repaso de los estadios de los candidatos sudamericanos para el Mundial de 2030. Comencemos por Argentina, quien sería el que aportaría la mayor cantidad de sedes en un supuesto mundial en el 2030. Y creo que no hay mucho de dónde escoger y los estadios que tendrían su lugar asegurado están más que definidos desde ya. El primero sería un estadio de Buenos Aires, específicamente hablando del Estadio Monumental de Núñez, hogar del famosísimo River Plate. Este es el estadio más grande al que se puede acceder, con un aforo de 72.000 aficionados. Este es el estadio más grande y ni siquiera cumple con los requisitos para tener un partido de apertura o de final de torneo. Para empezar, ahí ya tienen el primer problema nuestros amigos sudamericanos. El siguiente estadio se encuentra en Córdoba y estamos hablando del estadio Mario Alberto Kempes. Un estadio bastante decente, con una capacidad para 57.000 aficionados. Y este es otro estadio al que la golpeada economía de Argentina le tendría que invertir. Después pues tenemos al Estadio de las Malvinas Argentinas, aunque no sé cuáles sean, pero bueno, así se llama este estadio. Este estadio se ubica en Mendoza y tiene una capacidad para 42.500 personas, con lo que apenas cumple para partidos de fase de grupos, además de que es muy rústico y deja mucho que desear. El siguiente es uno de los estadios más nuevos de Argentina, y estoy hablando del estadio cuyo nombre es Estadio Único Diego Armando Maradona, que se encuentra en Ciudad de La Plata y cuenta con una capacidad de 53.000 aficionados. Fíjense, este es uno de los estadios más nuevos de Argentina y se encuentra, la verdad, en unas condiciones bastante deplorables. ¿Ven esa lona que tiene encima? Pues es eso, una lona, y se ha estado cayendo. El siguiente estadio sería el Estadio Gigante de Arroyito, con una capacidad de 41.465 personas. Este estadio se encuentra en Rosario y es la casa del Rosario Central. Un estadio que en lo particular a mí me gusta, se me hace muy bonito, pero creo que para una Copa del Mundo deja que desear, ya que creo que es algo obsoleto. El siguiente estadio que podría tener oportunidad de formar parte de un supuesto mundial es el Estadio Bicentenario de San Juan, ya que este es uno de los estadios más nuevos, pero solamente cuenta con una capacidad de 25.286 personas, por lo que no califica como sede de una Copa del Mundo. El siguiente estadio sería el Estadio Villa Mercedes, que se encuentra en la provincia de San Luis. Este estadio también es uno de los más nuevos de Argentina, pero tiene el mismo problema que el estadio anterior, no cumple con la capacidad, al contar solamente con un aforo de 30.000 aficionados. Y para finalizar con los estadios de Argentina tenemos al estadio más nuevo, el Estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero, pero también tiene el mismo problema que los estadios anteriores, su capacidad, al contar solamente con un aforo de 30.000 aficionados. Por lo que este es otro estadio al que se le tendría que invertir para poder ser sede. Y el siguiente estadio estaría en Avellaneda. Estamos hablando del Estadio Presidente Juan Domingo Perón, hogar del Racing. Un estadio con una capacidad de 42.500 aficionados. Estadio que apenas cumple con la capacidad para partidos de fase de grupos, pero que deja mucho que desear en cuanto a infraestructura.
y al que se le tiene que invertir bastante porque la verdad es un estadio muy, pero muy obsoleto. Otro estadio que cumple con la capacidad para partidos de fase de grupos es la Bombonera, el hogar del Boca Juniors. Pero este estadio de plano no califica para formar parte de un mundial, véanlo, es horrible. Tendrían que tirarlo y volverlo a levantar. Y es lo mismo para el estadio Tomás Adolfo Duco de Huracán, o el estadio Nuevo Gasómetro del San Lorenzo. Estadios con condiciones paupérrimas y a los que, a diferencia, por ejemplo, del Mundial de 2026 de México, Canadá y Estados Unidos, se les tiene que invertir mucho. De hecho, tiene que invertir en todos y cada uno de los estadios, lo que para FIFA seguramente implica un riesgo importante para que se lleve a cabo la Copa del Mundo de manera satisfactoria. Bien, ahora hablemos de las posibles sedes chilenas, que serían 4. El primero sería el Estadio Nacional de Santiago de Chile, con una capacidad de 48.665 personas. Apenas cumple con la capacidad para un partido de fase de grupos, por lo que seguramente se plantearían la expansión de este estadio para poder albergar algún partido de una fase más importante de la Copa del Mundo. El siguiente estadio también se encuentra en Santiago de Chile, y estoy hablando específicamente del Estadio Monumental David Arellano, con una capacidad de 43.667 personas. Estadio que apenas cumple con los requerimientos para partidos de fase de grupos y que necesita una renovación para poder acceder a un partido de mayor calibre. El siguiente estadio sería el Estadio Municipal Ester Roa, con una capacidad de 29.591 personas. Este estadio se encuentra en la ciudad de Concepción y ni siquiera cumple con los requerimientos mínimos para albergar un partido de fase de grupos. El siguiente estadio está en Valparaíso y estamos hablando del Estadio Elías Figueroa Brander, con una capacidad de 25.568 aficionados. Otro estadio que se queda muy corto con la capacidad mínima que pide FIFA para una sede de mundial. Y aunado a eso, su infraestructura deja mucho que desear. No muy distinto a lo que ocurre con el Estadio Regional Calvo y Bascuñán de la ciudad de Antofagasta, que tiene una capacidad de 20.690 aficionados y que la verdad deja demasiado que desear. Aunado a eso, pues tiene que duplicar su capacidad. Hagan de cuenta que tienen que construir el estadio de nuevo. De Chile nos vamos a Paraguay, en donde solo contarían con una sede para el mundial. Solo un estadio cumple con los requerimientos mínimos para una Copa Mundialista. El Estadio General Pablo Rojas en Asunción y Casa del Cerro Porteño tiene una capacidad de 45.000 aficionados. Y la otra opción sería el Estadio Defensores del Chaco en Asunción, con una capacidad de 35.000 aficionados. Este estadio ni siquiera cumple con el requerimiento mínimo, pero pues una expansión de 5.000 aficionados no creo que sea mucho y se podría dar. De Paraguay nos vamos a Uruguay, en donde sin lugar a dudas el estadio principal sería el Estadio Centenario de Montevideo, que cuenta con una capacidad de 60.235 personas. Apenas cumple con la capacidad para albergar partidos de una fase importante eliminatoria. Pero seguramente la intención es que este estadio albergue o ya sea la inauguración o la final, para lo que tendría que incrementar su capacidad en 20.000. Algo que, aunque creo que es complicado, es factible. Después tenemos al Estadio Campeón del Siglo, también en Montevideo. Estadio que cuenta con una capacidad de 40.700 personas. Y creo que este es uno de los estadios más nuevos de Uruguay. Después está el Estadio Gran Parque Central, también en Montevideo. Pero este estadio no cumple con la capacidad mínima que requiere FIFA para una sede. Tiene la capacidad de 34.000 aficionados. Y ahora que mencionamos las posibles sedes de los diferentes países que se postulan, vamos a hacer un pequeño repaso. Observamos que hay alrededor de 12 estadios que cumplen con la característica de tener 40 a 60.000 aficionados como aforo. Solamente 2 que cumplen con las características de 60 a 80.000 aficionados, los cuales serían el Centenario y el Monumental, pero ninguno cuenta con la capacidad para 80.000 aficionados. Hoy por hoy no hay ningún estadio que cumpla con los requerimientos para albergar una inauguración o una final de Copa del Mundo. A resumidas cuentas, la verdad es que es muy complicado que los sudamericanos puedan llevar a cabo una Copa del Mundo. Están muy atrasados en cuanto a infraestructura. Sus estadios, aparte de no cumplir con los requerimientos en cuanto a capacidad, no cumplen con los requerimientos en cuanto a modernidad.
en cuanto a comodidad. No cumple. Algunos estadios de Sudamérica ni siquiera tienen bancas para sentarse, se sientan aún en cemento. No cuentan con la seguridad suficiente. ¿Han visto el video que anda rondando por ahí donde la bombonera se mueve como si fuera una gelatina? Hoy por hoy los estadios, para ser sede de una Copa del Mundo, tienen que tener instalaciones de lujo, de alto nivel, zona de prensa, instalaciones preparadas para poder contar con bar y todo ese tipo de cosas. En Sudamérica no hay estadios de ese tipo, ni siquiera los estadios nuevos. Aunado a eso, tienen muchas otras complicaciones. Tienen problemas económicos como Argentina. Argentina difícilmente será tomado en cuenta por FIFA debido al alto nivel de inflación con el que cuenta el país. Y no lo digo yo, lo dicen los requerimientos que pide FIFA. Si cualquiera lo duda, investigue y lo verá. Por lo que en mi particular punto de vista veo muy complicado que FIFA, que Infantino, acceda a darle como sede el Mundial de 2030 a Sudamérica, a Argentina, a Uruguay, a Chile y a Paraguay. Es muy difícil. Y la verdad es que no importa cuánto brinquen, lloren o pataleen los sudamericanos. Ya el fútbol no se paga con aguante y con pasión como están acostumbrados. Ahora el fútbol se maneja por ingresos, por efectivo, por dinero, por plata, y ellos no la tienen. ¿Y que por qué les digo esto? Les voy a mostrar un video de algunos periodistas sudamericanos que están llorando y exigiendo que se les dé el mundial por la historia, porque creen merecerlo todo, aunque no tengan cómo sustentarse ante FIFA. Para conmemorar los 100 años del primer mundial, el partido inaugural que se juegue en el Estadio Centenario, que Uruguay juegue contra el equipo que le toque. Y la final. Y la final. La final no. Se sube un avión y se va a España, Portugal. A España que lo boicoteó. A España que boicoteó el Mundial de 1930. ¿Usted le da para que festejen los españoles 100 años? Que Jorge, la verdad que no las tiene personas espina que dorsal. boicotearon ese mundial tiene espina dorsal. Usted cuando ¿por se qué? agacha se le ve todo. ¿Por qué una persona? Solo déjeme decirle algo. ¿Por qué una persona tiene que pagar por los pecados de su padre, de su abuelo, de su tatarabuelo? Esas personas que boicotearon ya no existen, ya pasaron a mejor vida. No importa. España tiene decir. derecho a organizar lo que quiera, menos 100 años de un mundial. Menos 100 años de un mundial. Yo estoy 100% con el señor Ramos. Si se llega a hacer un mundial de los 100 años y no es en Uruguay, dejo de ver fútbol. Chao. Es una vergüenza que no se juegue en Uruguay. Y los españoles que vayan a hacer su mundial y que festejen otra cosa en otro lado, que no vengan con cuentos ni con nada, y los europeos. Ya estoy medio cansado de esto. Otra cosa. Europa en línea general lo boicoteó. ¿Cómo lo van a llevar a Europa? Yo digo otra cosa. Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay pueden organizar un mundial de 48 selecciones. No sé qué está hablando José, porque al final del día todos se quejan, todo mal, los estadios no se terminan, siempre la misma historia, pum, arranca el mundial, está todo bien. Y tercero, voy a repetir lo que siempre lo organizó Sudáfrica, y me gustaría, eso es verdad. Sí. Yo hace 20, 30 años que vengo diciendo lo mismo y espero que esto quede grabado. Al final del día, todos los mundiales, todos, de acá hasta el final de la eternidad, tienen que ser un año en Estados Unidos, un mundial en Estados Unidos y en el otro en Alemania. Y punto. En ningún otro lugar del mundo pueden organizar un mundial como Estados Unidos y Alemania. Lo demás puro verso, puro cuento. Muy lindo los 100 años, todo. Claro, en Uruguay. Último mundial fuera de Estados Unidos, Alemania, en Uruguay por los 100 años. Yo le voy a decir una cosa. Y si estos 4 países no pueden organizar, que casi con seguridad no pueden, pero sí se puede, porque lo que dijo Rique, una vez que se organizó en Sudáfrica, sin plata, sin tradición y sin nada, cualquiera ya veo que puede organizar en Brasil mismo. Pero Brasil tiene tradición futbolística. Qatar tiene tradición, sí. Entonces, ahora, a ver, Uruguay tiene 2 estadios buenos para que se juegue allí una serie. Argentina tiene 6 estadios buenos. Tiene 6 estadios buenos. Sí. Chile tiene un par de estadios buenos y no más. Ahí estamos ya en 10. Y Paraguay tiene 2 estadios. Tenemos 12 estadios con las mejoras que le hagan falta y todo. Entonces, a ver, es muy fácil decir lo que yo dije también. No lo pueden, no hay plata, no se puede organizar. ¿Saben una cosa? No es tan así. Ahora, eso sí, los gobiernos van a tener que comerse un cable bárbaro. Van a tener que poner plata y seguramente no la van a poder desquitar. O sea, los pueblos van a tener que pagar. Y los asados que se van a comer los europeos. Sí, exacto. Los asados que se van a comer. Eso es verdad. No se van a querer ir más, José. Así que... Y bueno, pues, aparte de los datos que les mostré respecto a la infraestructura de
los 4 que se plantean candidatear para llevar a cabo el Mundial de 2030, tenemos a estos periodistas sudamericanos que se envuelven en la bandera. Estoy hablando de Ortiz y de Ramos, porque la verdad del Valle siempre suele ser un periodista bastante objetivo. Estos otros 2 señores les gana el nacionalismo. Uno es un argentino bastante pedante que la verdad cae muy gordo, y el otro es un uruguayo que es más fanático que periodista. Muy cerrado de su cabecita el señor Ramos. Y pues Pereira también suele ser muy objetivo. Notamos la molestia respecto a que ellos piensan que FIFA ahora se ha vuelto demasiado exquisito en cuanto a los requerimientos que pide para elaborar o para llevar a cabo un mundial. Y el señor Ortiz hace referencia a esto mismo, diciendo que FIFA solamente quiere organizar mundiales en países de alto poder económico como Estados Unidos o Alemania. Y no les cabe en la cabeza que ese tipo de requisitos son necesarios. Es un evento gigantesco, un mundial, y se debe garantizar la seguridad y la comodidad de los turistas que acuden al país que es sede. Así de sencillo. Y hay que entender que para FIFA es más cómodo elegir un país como sede que cuenta con una gran infraestructura y que, si no está actualizado, cuenta con una economía lo bastante potente para invertirle a sus estadios y tener un mundial de calidad y sin contratiempos, cosa que, como ya lo vimos en Argentina, no puede ser, o en Uruguay. La mayoría de sus estadios, la verdad es que dan asco, con todo respeto, pero sí, la verdad, dejan mucho que desear. Lo que más dejó que desear fue el último comentario que hizo el señor Jorge Ramos, diciendo que el gobierno tiene que invertir para que se pueda llevar a cabo ese mundial, aunque el pueblo tenga que pagar y se quede sin comer. Es prácticamente lo que dijo. La verdad que es una mentalidad bastante mediocre, y más viniendo de un periodista profesional. Es una pena, la verdad. En fin, yo creo que no importa cuánto lloren, brinquen o pataleen los periodistas y aficionados sudamericanos, el mundial no se va a llevar a cabo en Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile en el 2030. Porque están jodidos y es muy difícil que logren cumplir con los requisitos. Aunado a eso, la ventaja en votos la tendrían España y Portugal, por lo que lo más probable es que el mundial se lleve a cabo en aquellas tierras. Porque, para que se enteren de una vez, el fútbol hace tiempo dejó de ser garra, pasión, aguante, con lo que están ustedes acostumbrados a pagarle a algún jugador o a querer convencer a alguna afición a que lo siga. Ya no es así. Ahora el fútbol es un negocio, es dinero, es propaganda, marketing, es infraestructura, es calidad. Y ustedes no la tienen. Quizás en lo deportivo, pero de ahí en fuera, en lo demás, dejan mucho que desear. Y lo deportivo ya no basta. Bien, Kaisers, eso es todo por el día de hoy. Me despido. Y ya saben, los leo en la caja de comentarios. Díganme qué opinan respecto a este interesante tema. Si el video te gustó, no olvides dar like y suscribirte, para así poder traerte la información más relevante y polémica del deporte más hermoso del mundo. Sin más que decir, solo me queda dar gracias y nos vemos hasta la próxima.